Muy buenas muchachos. Eh, bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar la semana 11 del curso de literatura. Quien habla es el profesor Neri Paitancea. Eh, el tema pues está relacionado con literatura española, ¿no? Y se inicia ya a partir de esta semana literatura española eh, con la etapa medieval y la obra respectiva, ¿no? Para su estudio, el poema del mío Cid. Muy bien, vamos entonces a empezar. Como objetivo de esta clase, muchachos, tenemos pues definir qué cosa es el medievalismo español y su importancia también dentro del ámbito histórico literario, ¿no? Conocer las características principales del poema El mío Cid, ¿no? Los rasgos principales, y también analizamos la obra a través de algunos fragmentos, ¿no? Principalmente en relación a la temática. Muy bien. En ese sentido, pasamos pues a ver este contexto medieval, ¿no? Como vemos en las imágenes, muchachos, ¿sí? Como acá vemos, ¿no? En rey, ¿no? Ahí vemos a ciertos nobles, ¿no? Los vasallos que están acompañando, cargando al rey, ¿no? Esa es una característica también social, pues, político, que se vivía en esa etapa medieval, ¿no? Entonces, la Edad Media en España abarca todas las manifestaciones literarias que se desarrollan entre los años 476 y 1492, o sea, siglo V al siglo XV, ¿no? Ahora, y dentro de esta etapa, pues, decíamos, ¿no? Que hay una serie de factores, ¿no? Como por ejemplo, el feudalismo, ¿no? Destaca bastante este modo de producción que es el feudalismo, y el poder absoluto de la iglesia dentro de la península ibérica, ¿no? Esta es la península ibérica, ¿no? Como vemos en la segunda imagen, ¿no? Bien, como decíamos, entonces el carácter, pues, del feudalismo, ¿no? Es la que va a predominar en esa etapa medieval, ¿no? Sabemos, pues, la distinción de clases que hay acá, ¿no? Habíamos mencionado el rey, ¿no? Los nobles, señores feudales y los vasallos, ¿no? Por ejemplo. Los vasallos, pues, trabajaban en la tierra de los señores feudales a cambio de darles cierta protección, o también que los vasallos, ¿no? Luchen a favor de los nobles, ¿no? Y todo lo que se desarrollaba, ¿no? También era parte, pues, del rey, ¿no? Del rey. Entonces, este es lo que predomina, pues, en la etapa medieval, ¿no? El feudalismo. También, muchachos, podemos ver la invasión musulmana, ¿no? En los primeros años del siglo VIII llegan los árabes, ¿no? Los musulmanes a apoderarse, pues, a invadir la península ibérica. Y como vemos en la pantalla, está más relacionado en la parte sur, ¿no? Los árabes en la parte sur de la península. Y en la parte norte están algunos reinos españoles, ¿no? Reinos hispanos, ¿no? Que todavía van a permanecer, ¿no? Y cuando los árabes quisieron avanzar más, o sea, hubo guerras, enfrentamientos, los reinos, pues, de la parte norte se unieron, ¿no? Se unificaron para poder luchar contra los moros, ¿no? Y en ese contexto se llama, muchachos, la Reconquista, ¿sí? La Reconquista. Hay una invasión musulmana y, ¿no? Como respuesta hay también una reconquista, ¿no? Y unión, pues, de los reinos para luchar contra los árabes, ¿no? La unión de los reinos moros. Y dentro de los reinos moros hay un reino que va a sobresalir, ¿no? Que va a ser la hegemonía del reino de Castilla, ¿sí? Por acá vemos Castilla, ¿no? Por acá está Castilla. Que va a convertirse, ¿no? También para más adelante una ciudad, un lugar más importante, ¿no? En España. Ahí están los símbolos, ¿no? También que representan a Castilla.
Muy bien, este es el contexto en el que aparece pues nuestra obra anónima, el poema del mío sí, ¿no? La obra, de alguna manera, se refiere pues a la reconquista, ¿sí? A la reconquista, ¿ya? Eh, También aparece pues esas clases sociales como el rey, los nobles, ¿no? Diferentes también, y otras clases también sociales, ¿no? También se menciona Castilla, ¿no? El rey de Castilla es el rey Alfonso VI, ¿no? Entonces ese es el contexto en el cual vamos a ubicar pues la obra, el poema El mío sí. Muy bien, entre las características de la etapa medieval tenemos, por ejemplo, también similar lo que ya se había tocado en las semanas anteriores, ¿no? Cuando se tocó la obra Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? La visión teocéntrica, ¿no? Teo, Dios, céntrica, centros, Dios, centro de todo, ¿no? ¿Correcto? El pensamiento abarcador de la iglesia impregna a las manifestaciones de la época. Claro, como acá todo está relacionado, ¿no? A Dios, las manifestaciones culturales, ¿no? Educativas, ¿no? Entre otros, siempre se encomendaba a Dios, ¿no? Siempre toda la explicación era Dios. Y eso también se puede percibir en la obra El poema El mío Cid, cuando el protagonista, Rodrigo Díaz de Ibar, se encomienda pues, ¿no? A Dios, cuando se va a enfrentar, cuando va a tener una hazaña, ¿no? Una de bélica, se encomienda a Dios. Se encomienda también a su familia cuando es desterrado también, ¿no? A Dios. Y hay bastante referencia, ¿no? Y bastante religiosidad en la obra, ¿no? Ahí se ve el carácter teocéntrico. El uso de la lengua romance también, ¿no? Recordemos que la lengua culta va a ser el latín, ¿sí? El latín. Pero también a través, ¿no? de la diversificación que sufre el latín a lenguas romances, ¿no? Principalmente del latín vulgar a lenguas romances, va a dar pues inicio a que las composiciones, ¿no? se desarrollen en estas lenguas, ¿no? Como es el poema mío Cid, ¿sí? Como es el poema mío Cid. La obra está compuesta en un castellano en sus inicios, ¿no? En una lengua llamada, bueno, en la lengua romance llamada castellano, ¿no? Correcto, ¿no? Aunque no se deja de lado totalmente el latín, ¿no? Pero ya se su paso a la lengua romances. ¿Qué más? Tiene un carácter oral y anónimo, ¿no? La mayoría de la población europea era iletrada, ¿no? Por ejemplo, había ciertos personajes, ¿no? que difundían anónimos cantares de gesta, ¿no? Como eran, por ejemplo, los juglares, ¿no? Que eran también de carácter oral, ¿no? Transmisión oral y eran anónimos, ¿no? Y hubo también diferentes vertientes temáticas, ¿no? Vertientes temáticas. Por ejemplo, en género épico aparecían los cantares de gesta, ¿no? En el carácter religioso aparecen los autos sacramentales que eran especies teatrales de un solo acto con contenido religioso, ¿no? Bastante religioso. Y también hay poesía amorosa, ¿no? Poesía amorosa. En ese sentido también, ¿no? Percibimos algunos antecedentes literarios, ¿no? Por ejemplo, ven acá esta hoja, ¿sí? Antigua, y una composición cuyas palabras quizás no entendamos porque son de otra lengua, ¿no? De otra lengua. Y al margen, ¿no? Al margen estaban estas inscripciones, ¿no? Que eran algún significado de una palabra que está en el, ¿no? en el texto principal. Así como anotamos ciertas escrituras, ¿no? Cuando vamos leyendo un texto, etcétera, al margen de la hoja, estos eran considerados glosas, muchachos, ¿sí? Glosas, que eran los primeros testimonios escritos en romance castellano, ¿no? Este texto de repente estaba en latín o en hebreo, y la transcripción, el significado, el comentario a su costado al margen ya estaba en castellano, ya estaba en castellano, ¿sí? En sus inicios también.
Eran anotaciones, comentarios breves que los copistas medievales escribían entre las líneas o en los márgenes de códices en latín, ¿no? ¿Estos se encontraron dónde? Se encontraron en templos, muchachos, en monasterios, ¿sí? Por ejemplo, el de Milán, el de Silos, de ahí que aparecen, pues, ¿no?, glosas silenses de Silos y glosas emilanenses de Milán, correcto, ¿ya? A estas primeras formas de escritura en lengua castellana se llamó glosas. En todo caso, podemos decir que está relacionado más al carácter lingüístico, ¿no? Más al carácter lingüístico. En cambio, ¿no?, tenemos, ¿no?, en otro siglo, esto se desarrolla en el siglo más o menos 10. En el siglo 11 aparecen las jarchas, ¿sí? Las jarchas. Eran composiciones, ¿no?, de 4 versos, una estrofa de 4 versos que cerraban un poema en árabe, ¿sí? Estos poemas árabes se llamaban muaxajas, ¿no? Poemas cultos en lengua árabe. Y al final se cerraba con una estrofa de 4 versos con contenido amoroso, ¿no? Normalmente ese contenido se llamaba o estaba relacionado al amor, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Este es un ejemplo de jarcha. Obviamente está transcrito ya, ¿no?, al castellano actual, ¿no? ¿Sí? Entonces, las jarchas, ¿qué cosa eran? En el siglo XI, ¿no?, aparecen estas como primeras formas literarias. Las primeras formas lingüísticas son las glosas. Las primeras formas literarias serían las jarchas, ¿sí? Eh, Más antigua de poesía escrita en lengua romance, la lírica popular española, ¿no? Correcto, ¿ya? Eran, repito, entonces estrofa de 4 versos que finalizaban, cerraban un poema escrito en árabe, ¿ya? La glosa siglo X, la jarcha siglo XI. Las glosas, primeras formas lingüísticas en lengua romance, repito, y las jarchas, primera forma literaria, ¿no? Y como vemos acá, muchachos, es un poema, está entonces iniciado pues en el género lírico, ¿no? En el género lírico, correcto. ¿Qué más? En el siglo XII aparecen un mester, que quiere decir oficio, mester es juglaría, ¿no?, que está relacionado con la literatura popular. O sea, el pueblo también tiene sus autores, ¿no?, también tiene sus representantes culturales, ¿no?, llamados juglares, ¿sí? Juglares. Y en el siglo XIII, XIV aparecen también el oficio de los clérigos, ¿no? Mestere clerecía, que es literatura culta, ¿ya? Literatura culta, ¿no? Hacemos esa comparación, por ejemplo, siglo XII, aparece en lengua romance, se desarrolla en lengua romance, se transmite de manera oral, el mestizo de juglaría, ¿no?, los juglares componen temas históricos reales, o sea, se inspiran en guerras, ¿no?, o muerte de algunos reyes u otro personaje legendario, ¿no?, principalmente en hechos, las hazañas de sus héroes, principalmente, ¿no? Usaba métrica irregular, quiere decir que los versos no tienen una uniformidad, ¿no? Hay versos de 10, 12, 14, 16 sílabas, etcétera, ¿no? La finalidad es el entretenimiento, ¿no? Claro, ¿qué más le gustaba al pueblo? Escuchar las hazañas de sus héroes, ¿no? Con eso se entretenía, ¿no? Fue desarrollado por los juglares, ¿no?, que eran cantores populares que difundían anónimos cantares de gesta, ¿no? Y un ejemplo de cantar de gesta es el poema El mío sí, ¿no?, una de las más importantes en lengua española. Recordemos que el cantar de gesta no solamente en España. En España hubo varios cantares, pero como tienen carácter oral, anónimo, se perdieron muchos, ¿no? Recordemos en Francia, Roldán, en Alemania, los Nibelungos, por ejemplo, ¿no? En cambio, el Mester de Clerecía, pues, se desarrolla entre los siglos XIII y XIV. A la fecha de los siglos también es una referencia, ¿no? Es una referencia. Se desarrolla en lengua romance también, e incluso también en lengua latín, muchachos. También podemos ahí, ¿no? En latín también, ¿no? Se transmite de manera oral y también escrita, principalmente escrita.
Se inspira en la vida de santos, en la vida de Jesús o en la Biblia. O sea, tiene un carácter pues religioso, ¿no? Mientras que acá los juglares difunden hechos heroicos, ¿no? Bélicos, los clérigos difunden eh, la vida, ¿no? Que se supone que es un ejemplo de vida de los santos, ¿no? La vida de Jesús, que es un ejemplo, ¿no? Y para buscar bastante religiosidad, ¿no? Más adeptos, más fe en la gente, ¿no? La métrica era regular, había una uniformidad, ¿no? Por ejemplo, la Cuaderna Vida es una estrofa de 4 versos, todos con o 14 sílabas métricas, o sea, alejandrinos, por ejemplo. La finalidad era didáctica moralista, ¿no? De enseñanzas, ¿sí? Enseñanzas. Recordemos que el carácter religioso también enseña, ¿no? La religión enseña, ¿no? Ser personas de bien. Fue desarrollado por los clérigos y tenemos algunos representantes, ¿no? Por ejemplo, en la lírica, con el primer nombre conocido, ¿no? Es Gonzalo de Berceo, ¿no? Cuya obra se llama Los Milagros de Nuestra Señora, ¿no? Ahí está el libro. Juan Ruiz, ¿no? El libro de Buen Amor, también. En prosa tenemos a don Juan Manuel, el conde Lucanor, y Alfonso X el Sabio, 7 partidas, ¿no? Tenemos ahí entonces más representantes de la clerecía, ¿no? Pero como nuestro tema es el poema El mío Cid, vamos a detallar, pues, ¿no? Algunos rasgos, pues, de esta obra, ¿no? Por ejemplo, es anónimo, ¿no? Hasta ahora no, bueno, hace mucho tiempo se pensó en un autor llamado Perabat, pero posteriormente, ¿no? A través de las investigaciones, de los estudios, se consideró simplemente un copista, ¿no? Un copista, ¿no? La obra es anónima, género épico, especie cantar, gesta. Recuerden, cantar es narrar, gesta, hazañas, ¿no? Las hazañas de los héroes. La estructura tiene 3 partes. Eh, el destierro, la boda de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. El tema principal es la pérdida y recuperación de la honra, ¿no? Ahí hay que, ¿no? Resaltar la honra. ¿Qué es la honra, ¿no? La dignidad, la imagen, el honor que tiene una persona, ¿no? De Rodrigo Díaz de Ibar, ¿no? Ruiz Díaz de Ibar. Cid campeador también, como le llaman los árabes, ¿no? Los moros, ¿no? Señor campeón. Temas secundarios como el ascenso social. El ascenso social acá se lleva, ¿no? A través, pues, de las luchas, los enfrentamientos, ¿no? ¿Sí? Las victorias militares. La guerra santa, si va a enfrentarse a los moros, hay 2 tipos de religión, ¿no? Una quiere imponer su fe, ¿no? Su religiosidad, ¿no? Por un lado el cristianismo, ¿no? Y por otro lado, pues, el islamismo, ¿no? La familia, ese amor a la familia también es importante acá, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros. Características, ¿no? También formales tenemos, o también, ¿no? Parte, ¿no? De la obra. Perabat es el autor de una copia fechada en 1307, ¿no? 1307. La rima es asonante, ¿no? Quiere decir que solo coinciden vocales. En series monorrimas, ¿no? O sea, una sola rima, ¿no? De número desigual de verso, ¿no? Porque hay desde 10 hasta 20 sílabas métricas. Hasta 20 sílabas métricas, ¿no? Ahí está, ¿no? De 10 a 20 sílabas. Es irregular, ¿no? Es parte, pues, una característica del cantar de gesta, ¿no? La división en 3 partes lo hizo este estudioso llamado Ramón Menéndez Pidal, ¿sí? Ramón Menéndez Pidal, ¿no? Investigador, literato, filólogo, ¿no? Que también aporta a la obra con estos datos de la división en 3 partes, ¿no? Eh, usa también epítetos, ¿no? Recordemos, ¿no? El epíteto en la especie épica llamada epopeya, ¿no? Ahora Iliada, Odisea, ¿no? Repetir unas características, ¿no? Por ejemplo, así le llaman el que en buena hora nació, el que en buena hora ciñó espada, ¿no? Siempre es constante esta expresión, ¿no? Este uso del epíteto, ya que como forma parte de la oralidad, ¿no? La figura que forma parte justamente es el epíteto, ¿no? Hay referencias religiosas, ¿no? Van a abundar
abunda, muchachos. También podemos agregarle el carácter, ¿no? Acá podemos, ¿no?, añadir al costadito el carácter realista que tiene la obra, ¿no? ¿Sí? Carácter realista, ¿no? Predomina ese carácter realista en el sentido de que existió el personaje de Rodrigo Díaz Ibarra, existió ese enfrentamiento contra los moros, llamado la Reconquista, como habíamos mencionado el contexto histórico, existió el rey, ¿no?, Alfonso, existen los lugares que también se mencionan en la obra, ¿no? Sevilla, Toledo, Valencia, Barcelona, etcétera, ¿no? En ese sentido, tiene un carácter realista, ya que los cantares gestas tienen tienen una relación, ¿no?, heroica, ¿no?, histórica, ¿ya? Histórica. Aunque también hay mínimos elementos ficticios, ¿no? Lo ficticio está relacionado, pues, con el aspecto religioso, ¿no? Con el aspecto religioso. Cuando el Cid, por ejemplo, ¿no?, sueña con el arcángel San Gabriel también, ¿no? Tiene un carácter, ¿no?, ficticio. Muy bien, entre los personajes tenemos al rey Alfonso, ¿no?, rey de Castilla, Rodrigo Díaz de Ibar, ¿no?, el Cid, que es la mano derecha, ¿no?, del rey Alfonso, es el que se encarga de cobrar los tributos, las parias, ¿no?, a los reinos moros. Jimena, esposa del Cid, Álvar Fáñez de Minaya, primo hermano del Cid, su mano derecha, ¿no?, hombre leal. Acá la lealtad es un tema también recurrente, ¿no? La gente del Cid a él y el Cid al mismo rey, ¿no? Martín Antolínez, ¿no?, que también posteriormente se une al grupo, ¿no?, que representa, pues, a un personaje, ¿no?, pícaro, ¿no?, que va a engañar a dos judíos. Elvira y Sol, las hijas del Cid, que son maltratadas también en la tercera parte por sus esposos, llamados Infante de Carrión, ¿no? Diego y Fernando, los infantes que muestran su cobardía, ¿no? Y finalmente, pues, los infantes Navarra y Aragón, con los que se casan, pues, las hijas del Cid, ¿no?, en segundas nupcias, Bien, los personajes, ¿no?, más importantes que aparecen en la obra, ¿no? Hay más personajes, obviamente, ¿no? Bien, veamos el argumento, ¿no? En el primer cantar, que es el destierro del Cid, la pregunta sería, ¿no?, ¿por qué el destierro? O sea, ¿por qué el destierro? ¿Cuál es el motivo de que el Cid sea desterrado? Alguien dirá, ¿no?, algo acometido, ¿no? Algo negativo, ¿no? ¿Sí? Algo ilícito. Ya, pero veamos ese cometido que ha hecho, ¿no? Supuestamente. El Cid, como le decía, es el hombre de confianza del rey, es el que cobra los tributos a los reinos moros, ¿no? Y hay un conde que va a calumniar al Cid, llamado García Ordóñez, uno de los principales enemigos del Cid. Y que le dice, pues, a rey Alfonso, que el Cid no te entrega los tributos, ¿no?, las parias, que se llaman parias, ¿no?, completos, él se lo guarda, ¿no?, se lo agarra. Entonces, ¿no?, el rey decide desterrar al Cid. Eso es una calumnia, ¿no? Es un chisme, es algo falso, cuando él muestra lo contrario. Pero el rey le cree a García Ordóñez, que es un conde. Acá también podemos ver ese enfrentamiento entre dos tipos de, ¿no?, linajes, ¿no? La advenediza y la linajuda, ¿no? El Cid era considerado un infanzón, uno de los rangos inferiores, ¿no? Lo más último, ¿no? Y entonces va a salir desterrado, ¿no? Pero no se va solo, ¿no? Su gente lo acompaña. Uno de ellos va a ser su primo hermano, Álvar Fáñez de Minaya, ¿no? ¿Ya? Sus soldados lo acompañan, ¿no?, su vasallo, sus parientes, ¿no? Incluso dejan sus haciendas, sus palacios desiertos para acompañar al Cid. Pero el rey también había, ¿no?, dado la orden de que nadie lo reciba.
y llega pues a Burgos, donde la clásica escena donde una niña de 9 años sale a decirle que el rey, por mandato del rey, nadie te puede dar posada, ¿no? O sea, no puedes pasar la noche acá en esta zona. El Cid sigue su camino, ¿sí? Sigue su camino. Se va a despedir también de su esposa y sus hijas, ¿no? En San Pedro de Cardeña. Ahí se va a despedir. Pero también en ese, ¿no? En ese rumbo, en ese camino, se agrupa, ¿no? Al ejército del Cid el personaje que le decía, ¿no? Como un pícaro llamado Martín Antolínez, ¿sí? Este Martín Antolínez va a engañar a estos dos judíos prestamistas, ¿no? Ya que se tenía que solventar los gastos del destierro, ¿no? Ya que no solamente era él, eran varios de sus soldados y alguien tenía que solventar. Entonces Martín Antolínez, ¿no? Va a engañar a estos judíos, ¿no? Va a llenar arcas de arena a cambio de dinero en efectivo, ¿no? Monedas en efectivo. Raquel y Vida pensaron que era oro, ¿no? Dos arcas llenas de oro, pero que finalmente, ¿no? Cuando abren eran pura arena, ¿no? O pura arena. Correcto. Y salen rumbo a su destierro, ¿no? Entonces, esta primera parte está la causa del destierro, que es una calumnia, ¿no? Por García Ordóñez. Se despide de su familia, ¿no? También muestra una tristeza inmensa y encomienda a Dios para que los cuide, ¿no? Cuide a su familia. Y la lealtad que tienen sus soldados a él, ¿no? La lealtad que tienen sus soldados a él. La astucia que también muestra Martín Antolina, ¿no? Y esta parte finaliza con las hazañas heroicas que hace el Cid, ¿sí? Él busca pues que el rey lo perdone. Y para que lo perdone, pues el único medio también es la victoria, ¿no? Los enfrentamientos, ¿no? Sus victorias, las hazañas que va a tener en la guerra. Y así que comienzan sus triunfos militares en Castejón, en Alcócer, ¿no? Calatayud, y un motín también importante va a ser en Barcelona, donde va a apoderarse de Barcelona, ¿no? Derrotar al conde Ramón Berenguer. Y es con este conde, muchachos, que obtiene su primera espada. Ramón Berenguer. Con él obtiene la espada Tizona. Correcto, obtiene su espada Tizona. La espada es un símbolo de poder, ¿sí? La espada es un símbolo de poder. A pesar de que tenía sus enemigos, ¿no? Pero él sí demostraba eh, bastante solidaridad con sus enemigos también, ¿no? Finalmente lo deja libre a Ramón Berenguer. En la segunda parte, llamada Las bodas de las hijas, ya el Cid, poco a poco, a través de su victoria, se va ganando un nombre, ¿no? Y el principal hecho heroico que va a suceder comenzando esta segunda parte va a ser pues la toma de Valencia, ¿sí? El Cid conquista Valencia. ¿Y qué es Valencia? Es la principal ciudad de los árabes, de los moros, donde hay mayores riquezas, mayor motín, ¿sí? Conquista, ¿no? Durante mucho tiempo había asediado esta ciudad hasta que logra conquistar. Y el motín que encuentra acá también se le entrega a Rey Alfonso. ¿Con qué fin? Para que lo perdone, ¿no? ¿Y quién va a ser el intermediario? Va a ser su primo hermano, llamado Álvar Fáñez de Minaya, ¿no? ¿Sí? Y que finalmente pues logra encontrarse, se amista con el rey y obviamente con su esposa y sus hijas, ¿no? Se van a reencontrar, ¿sí? Se van a reencontrar. Y van a estar en Valencia, ¿no? Ya toma Valencia, la principal ciudad, ¿no? Las hazañas del Cid generan una gran envidia entre sus enemigos, ¿no? Entre ellos los infantes de Carrión, Diego y Fernando.
quienes solicitan el matrimonio con las hijas, pero le piden primero al rey Alfonso que interceda para que el Cid acepte. Y el Cid va a aceptar solo porque se lo pide el rey, ya que ve con malos ojos a estos infantes de Carrión. La boda se efectúa, ¿no? Con un gran festín que se prolonga 15 días de boda, muchachos. 15 días, ¿no? Bastante pomposas, lujosas. Se llegó la boda de las hijas, ¿no? Entonces, en esta segunda parte, como una forma de resumen, la conquista de Valencia, la principal hazaña, ¿no? La reconciliación con el rey, el reencuentro con su familia y la boda de las hijas, ¿correcto? Y la boda de las hijas. Y en el tercer cantar, llamado la Frente Corpes, ¿no? La frente es una deshonra, ¿no? Corpes es un lugar. Los infantes de Carrión habían mostrado su cobardía, ¿sí? Habían mostrado su cobardía cuando, por ejemplo, ¿no? Hay algunos que le regalan muchos obsequios al Cid y alguien ¿no? le regaló un león enjaulado, ¿no? Y que cuando este león se escapa, los infantes, su yerno, muestran cobardía. En esta época, ser yerno es como si fuese un hijo. O sea, si el suegro mostraba valentía, los yernos, ¿no? Y entre comillas los hijos también deberían mostrarlo así. Pero todo lo contrario, se corrieron, ¿no? Frente al león. Bueno, en otro no normal, ¿no? Un león, ¿tú qué harías? Lo primero que te fugas, ¿no? Pero cuando el león, pues, se acerca al Cid, como que muestra un acto de sumisión. El león al Cid, ¿no? Ese hecho de cobardía fue burlado por la gente del Cid, por los soldados del Cid. Hay un rey de Marruecos que quiere conquistar Valencia, llamado rey Búcar. Y el Cid, ¿no? Ya celebra su victoria adelantada, ¿no? El rey Búcar. Con este rey Búcar tiene la segunda espada, muchachos, que es Tizona, ¿sí? La primera espada era colada, ¿no? La primera espada era colada, ¿sí? La primera espada con el conde Ramón Berenguer en el primer cantar llamado colada. Acá se llama Tizona, ¿ya? La espada Tizona. En ese enfrentamiento también contra los moros, sus yernos mostraron cobardía también. Se corrieron, no quisieron enfrentarse contra los moros. Otra, ¿no? Burla por la gente del Cid. Hay dos entonces escenas en las cuales los yernos muestran cobardía, ¿no? Y son burlados por la gente del Cid. Entonces ellos traman una venganza, ¿no? Cansados de la burla, cansados de que el Cid, de condición infanzón, ¿no? Ya que ellos son infantes, tienen mayor jerarquía, no podían asumir pues que esta persona tenga mayor poder, mayor riqueza, mayor de todo, ¿no? Y así que se van a vengar con sus hijas, ¿no? La van a llevar a Carrión de donde son, pero en el Robear de Corpes es donde van a castigar a sus esposas, ¿no? La desnudan y la azotan, como ven en la escena, ¿no? La dejan casi muertas, ¿no? Incluso dicen, no hay que matarlas porque si la matamos no van a recordar, ¿no? Nunca van a recordar esto, ¿no? Entonces la dejan medio muertas para que tenga ese trauma psicológico, ¿no? Entonces sí, enterado de esta afrenta que sufren sus hijas, pierde por segunda vez, ¿no? Su honor, ¿no? Su honra. Pide justicia. ¿Ante quién pide justicia? A quien por intermedio de él, los ha casado, ¿no? Al rey. Al rey pide justicia, ¿no? Y se proponen las Cortes de Toledo, una especie de tribunal de justicia, algo así, ¿no? Para que haya pues justicia, ¿no? Por sus hijas, ¿no?
Y los que verdaderamente ahí logran una verdadera justicia y venganza para el Cid va a ser sus soldados. Van a ser sus soldados, se enfrentan, ¿no?, en armas contra los infantes de Carrión. Y los infantes son derrotados. El Cid recupera su honor, ¿sí? Recupera su honor. Y más, acrecenta más su honra cuando las hijas van a aceptar unas segundas nupcias con los infantes Navarra y Aragón, ya que son de mayor alcurnia, tienen mayores riquezas, ¿sí? Y de esta manera, pues, de esta boda, el Cid se emparenta con los reyes de España, ¿no? Con los reyes de España. Y finalmente se menciona la muerte del Cid. Entonces, como resumen, en esta tercera parte está la muestra de cobardía de sus yernos, la obtención de la segunda espada tizona, incluso cuando sus yernos le piden que van a ir a su lugar natal, el Cid le regala una dote, o sea, economía, y las espadas también, se los entrega. Pero después de esa deshonra que sufren sus hijas, ese maltrato, también les son devueltos las espadas, ¿no? El maltrato y finalmente, ¿no?, las segundas nupcias de las hijas del Cid. Muy bien. Veamos un análisis a través de ciertos fragmentos para ver qué temática, ¿no?, qué cosas se puede apreciar acá, ¿no? Vamos leyendo y vamos resaltando algunas ideas, ¿no? Muy pesarosos están los infantes de Carrión. Ahí se mencionan los infantes de Carrión, ¿no? Por las cortes que en Toledo don Alfonso convocó. Ajá, esto es donde el Cid pide justicia, ¿no? Don Alfonso es el rey, ¿no? Tienen miedo de que vaya mío Cid campeador. Con sus parientes hablaron y al rey rogaron los dos que les dispense el deber de ir a aquella reunión. Dijo el rey, no le he de hacer por gracia el creador, porque a esas cortes vendrá mío Cid campeador. Reparación le debéis, ¿no? O sea, por el maltrato de sus hijas. Qué agravio tiene de vos. Quien no obedezca y no vaya a las cortes, mando yo que se salga a mis reinos y que pierda mi favor. Si se dan cuenta acá, hay un enfrentamiento de clases sociales, ¿no? Se menciona al rey, se menciona a los infantes, se menciona al Cid, ¿no? Y la decisión, pues, ¿no?, de todo, la decisión última lo tiene el rey, ¿no? Entonces acá podemos ver, pues, el tema del enfrentamiento de la nobleza linajuda con la advenediza, ¿no? La nobleza del linaje y los advenedizos, los vasallos, ¿no? Muy bien. En este otro fragmento dice, en cuanto que fue de noche el Cid a dormir se echó, le cogió un sueño tan dulce que muy pronto se durmió. El arcángel, ahí está el sueño, ¿no?, que le decía, tiene un carácter religioso, ficticio. El arcángel San Gabriel vino a él en una visión. ¿Y qué le dijo el arcángel? Cabalgad, Cid, le decía, cabalgad, campeador, que nunca tan en buena hora ha cabalgado varón. Bien irán las cosas vuestras mientras vida os dé Dios. Mío, sí, al despertar la cara se santiguó. O sea, en el sueño le dice que vas a tener victoria, ¿no? ¿Sí? Mientras tú tengas fe en Dios, te va a ir bien. Entonces, ¿qué encontramos acá, muchachos? Por un lado está la religiosidad, pues, ¿no?, de la religiosidad cristiana del sí, ¿no? Ese enfrentamiento de la fe, ¿no?, la religión, la guerra santa, ¿no? La guerra santa. Muy bien. Dice acá, grandes son los alborosos que corren por el lugar. Cuando el sí ganó Valencia, ¿recuerdan, no? Ganó Valencia, la principal ciudad de los árabes, comenzando la segunda parte, ¿no? La boda de las hijas. Y al fin entró en la ciudad. Los que llegaron a pie ya sobre caballo van, el oro y la plata. ¿Quién era capaz de contar? Todos eran ricos cuantos entraron en la ciudad. Ni sí, la quinta parte del botín mandó tomar. Ajá, recuerdan, ¿a quién manda tomar para que se le entregue al rey? A su primo hermano Álvar Fáñez, ¿no?
En monedas acuñadas 30.000 marcos le dan, y de las otras riquezas, ¿quién las podría contar? Qué alegre está mío, sí, con cuantos con él están, cuando en lo alto del alcázar vieron su enseña ondear. A ver, con eso vemos pues esa lealtad, ¿no? O ese ascenso también social, ¿no? Por méritos en la guerra, ¿no? Lo que más le gusta hacer, lo que más llama la atención en el Cid es el enfrentamiento, la guerra. Y ese ascenso se logra a través de las conquistas, ¿no? Los motines, ¿no? La plata que gana en diferentes lugares, ¿no? Y se lo envía al rey Alfonso. Ascenso social por méritos en la guerra, ¿no? Bien, acá vemos un tipo de lenguaje, ¿no? Castellano en sus inicios y acá castellano más entendible, ¿no? Mi mujer, doña Jimena, roguemos al Creador. Oh, vos digo, hijas mías, doña Elvira y doña Sol, con estas bodas propuestas ganaremos en honor, pero sabed en verdad que no las inicié yo. Os ha pedido y rogado don Alfonso, mi señor, y lo hizo tan firmemente y de todo corazón, que a ninguna cosa suya supe decirle que no. Os puse pues en sus manos, hijas mías, a las dos. Creedme como os lo digo, él os casa, que no yo. Claro, ese es el pedido que le hacen los infantes al rey. Y por intermedio del rey, él sí acepta, ¿no? Por eso le dice eso. Acá podemos ver también la lealtad que tiene el sí al rey. Y también el lenguaje, muchachos. El lenguaje que tiene la obra, ¿no? Tiene un valor lingüístico, ¿sí? Y literario también, ¿no? Valor lingüístico y literario. Y lingüístico porque es la primera obra escrita, primera obra compuesta en lengua castellana, ¿no? Muy bien. Dijo el rey, así lo haré con calma y con corazón, aquí os perdono, Cid, y os vuelvo mi favor, desde hoy en todo mi reino cogido os doy yo. Habló entonces Cid, fue a decir esta razón. Gracias, el perdón acepto, Alfonso, rey y señor, al cielo le doy las gracias y después del cielo a vos y a todas estas mesnadas que están aquí alrededor. Con las rodillas hincadas, con las dos manos le beso. Se levanta y en la boca y el rey otro beso dio. Y se ve también la lealtad, ¿no? La reconciliación también con el rey. Cuando estaba en el campo, el rey don Alfonso habló. Oíd lo que voy a deciros, infante de Carrión. Debió esta lucha en Toledo ser, mas no quisisteis vos. Por eso a estos caballeros de mío Cid, campeador, bajo mi guarda los traje a estas tierras de Carrión. Luchad conforme a derecho, no queráislas sin razón, que si alguien quiere injusticia para vedarlo estoy yo, y no le iría muy bien en Castilla ni en León. Bueno, acá hablamos pues del honor y la venganza, ¿no? Acá el Cid, ¿no? Recupera su honra, ¿no? Y la venganza que hace la gente del Cid contra los infantes de Carrión, ¿no? Es donde el Cid recupera su honor, ¿no? Honor y venganza. El Cid a doña Jimena un abrazo le fue a dar y doña Jimena al Cid la mano le va a besar con lágrimas en los ojos que solo saben llorar, y él a las niñas con pena tornábalas a mirar. Al Señor os encomiendo, al Padre Espiritual nos separamos. Eh, ¿Quién sabe si nos podremos juntar? Lloraban todos los ojos, nunca se vio llanto igual, como la uña de la carne, separándose, así van. Ahí la despedida, ¿no? El amor a la familia también, ¿no? El amor a la familia, la esposa, a las hijas. Bueno, con esto entonces, ¿no? Culminamos esta sesión, muchachos, ¿no? Eh, Repase entonces lo que hemos mencionado y lo comprueban pues con lo que está en las preguntas dirigidas, ¿no? Gracias, gracias a todos.